Más o menos como ayer, a esta misma hora, debe estar finalizando la misa en tribunales, la misa de los curas en opción por los pobres. Cada día va más gente esperando el viernes, que es el día en el que termina el ayuno y que se convoca a una marcha. Yo quería recuperar una información vinculada con esto, con de la plaza a la corte, con permanecer en la corte, con el ayuno frente a la corte, con pedir por los empobrecidos y contra la proscripción y para que cambie la Corte Suprema de Justicia porque queremos justicia, básicamente es eso. Una noticia, les decía, una información que salió la semana pasada, pero entre tantas cosas que tienen que ver con esto que les mencionaba al principio del programa, que la información de cosas importantes, de temas que nos incumben, que nos interesan, está fragmentada, muy fragmentada, se toma un día, no se sigue, los pocos medios que la toman no tienen capacidad de desarrollo de la noticia. Bueno, una serie de cuestiones, a veces técnicas, pero en realidad son todas políticas, que hacen que no podamos tener un panorama claro de algunas situaciones, por ejemplo, de la que vincula a la plaza con la corte directamente y que tiene que ver con el 2x1. La semana pasada, en una de las reuniones de la Comisión de Juicio Político, salió este tema, se estuvo indagando precisamente en la semana previa al 24 de marzo, y por eso el macrismo acusaba de oportunismo, y comentábamos en este programa, ¿no? Una cosa es el oportunismo y otra cosa es la oportunidad. Obviamente, en la semana del 24 de marzo y teniendo como antecedente un intento de canallada tan grande como había sido en pleno gobierno de Macri, el intento de esta corte de conmutar penas a genocidas, aplicando una ley que fue pensada por la superpoblación carcelaria y para delitos comunes. La Comisión de Juicio Político se puso a indagar en el caso Muiña, el torturador del Hospital Posadas, cuyo fallo daba la posibilidad de que una larga lista de otros genocidas que estaban pidiendo entrar en esa figura del 2x1 pudieran hacerlo, y eso se frenó por el escándalo que provocó y por la movilización, la enorme movilización popular. Pero hubo un testimonio que fue clave ese día, porque se pudo confirmar lo que se sospechaba, pero además la comisión logró saber algunas más de la cocina de aquel fallo vergonzoso. En principio ese fallo fue promovido, eso se sabía, por Carlos Rosenkrantz, el más macrista de todos los supremos, ¿no? Después hay por conveniencia, son todos canallas, pero el más puramente macrista de los cuatro supremos es Rosenkrantz, quien por otra parte era ya desde mucho antes muy amigo de Fabián Rodríguez Simón, que es el que inventó esta Corte Suprema que ahora queremos renovar, y que, bueno, se ve que Uruguay no sé, ya tendría que estar acá, pero presentó otro recurso, y así hasta el infinitum, ¿no? Uruguay no lo suelta. Es increíble el nivel de connivencia de la calle Pou con esta mafia, porque en Uruguay saben también como nosotros que Rodríguez Simón integra una mafia. El testigo que declaró la semana pasada en la Comisión de Juicio Político fue Federico Morgenstern, uno de los es un secretario letrado, ¿no?, de Rosenkrantz, el único penalista que existe en esa vocalía. Se ha comentado mucho que esta Corte Suprema no tiene penalistas, y dentro de las vocalías, por lo menos en la de Rosenkrantz, Morgenstern es el único especialista en derecho penal. Bueno,
Morgenstern, cuando entró junto con Rosenkrantz a la corte, venía de trabajar mucho tiempo en la Cámara Federal porteña con Irurzun, que fue el autor de la famosa, entre comillas, doctrina que le sirvió al macrismo para encarcelar, en principio, kirchneristas, ¿no? Kirchneristas y de paso algún otro. Pero básicamente, y esto porque me parece relevante y se vincula con de la corte a la plaza, o de la plaza a la corte, mejor dicho, porque ahora les voy a contar un par de detalles más, pero evidentemente Macri llegó al gobierno en 2015 decidido a dos cosas: a encarcelar kirchneristas y a liberar genocidas. Y en eso se puede resumir el macrismo, la esencia, la síntesis, ¿no?, de su naturaleza. El macrismo existe en la Argentina para encarcelar kirchneristas y para liberar genocidas. Este Morgenstern, a quien Rosenkrantz llegó con él a la Corte Suprema apenas fue designado juez, un año antes había publicado un libro que se llama Cosa juzgada fraudulenta. El mismo nombre les indica de qué se trata. Cosa juzgada fraudulenta, cuyo autor es el secretario letrado de Rosenkrantz, era un libro que impugnaba los juicios por delitos de lesa humanidad. Básicamente, esa era la obra de este secretario letrado. En la comisión fue interrogado por algunos diputados y dijo que a él le empezaron a interesar los planteos de los genocidas, de los represores. Él no les dice genocidas, ¿no? Poco después de entrar a la corte, que se empezó a abocar a ese tema, pidió la lista de presos que pedían que se les aplicara la ley del 2x1, que databa del 94, y empezó a trabajar en lo que se llamó la ley del 2x1. Trabajó abocado exclusivamente a eso en diciembre de 2016 y en enero de 2017. Es decir, que Rosenkrantz, porque Morgenstern no se dedicaba a lo que a él le gustaba solamente, sino que fue contratado con algún criterio y se abocaba a lo que le interesaba al juez de la Corte Suprema, al que él respondía o de quien él era el secretario letrado, con lo cual uno ve ahí en ese diciembre del 2016 y en ese enero del 2017 a una persona de mucha jerarquía dentro de la Corte Suprema abocada exclusivamente a preparar un proyecto de fallo para liberar genocidas. Básicamente era eso. 2017, apenitas estrenado, y la idea ya la tenían de antes, porque eso influyó mucho para que Rosenkrantz fuera uno de los elegidos también. Bueno, al final de la feria de ese 2017, Morgenstern le entregó el informe ya más o menos terminado a Rosenkrantz, pero en ese informe también analizaba, era un bosquejo de lo que sería el 2x1, pero incluía un informe sobre cómo le parecía a él que reaccionarían los otros miembros de la Corte Suprema, porque además Rosenkrantz quería meter ese proyecto a lo que diera lugar. Entonces, lo que necesitaba era no solo tener un proyecto de liberación de genocidas, sino también necesitaba tener alguna estrategia para convencer a los supremos que por su historia, por sus votaciones anteriores, por diversas cuestiones, el voto era esquivo para un fallo tan drástico y que iba a provocar tanta resonancia social como ese. Los más esquivos eran Hayton de Nolasco y Maqueda. En realidad Rosati y Hayton de Nolasco fueron los jueces en los que Morgenstern encontró eco. Con Lorenzetti y con Maqueda en realidad no.
y accedió. Por ejemplo, con Maqueda no pasó de una reunión con la secretaría letrada, pero no lo vio personalmente. Es una figura rara y se descubrió ahí, en esa reunión de comisión, que un secretario letrado de uno de los Supremos se reúna a solas con otros jueces de la Corte Suprema. De hecho, Morgenstern confesó dijo que esa había sido la única vez desde que él está en la Corte que se vio a solas con un juez, con otro juez de la Corte Suprema. Una reunión con Hayton y otra reunión con Rosati. Bueno, la hipótesis con la que está trabajando la comisión, y se lo dijeron a Morgenstern, es que el macrismo, a través de Rosenkrantz, o Rosenkrantz, si ustedes quieren, por las suyas, pero negoció, al menos con Hayton de Nolasco. Ella quería seguir siendo jueza de la Corte Suprema más allá de los 75 años, y la hipótesis que se está manejando en la Comisión de Juicio Político es que Rosenkrantz negoció dejarla permanecer en la Corte más allá de esa edad que se fijaba como límite, a cambio de un voto positivo. Y a Rosati le debe haber prometido, no está tan clara la hipótesis, pero bueno, la presidencia de la Corte Suprema no es moco de pavo. Después le puso algunos límites al poder del presidente de la Corte Suprema, pero lo que se sospecha ciertamente es que eso se negoció. De modo tal que el relato de este Morgenstern, que por los testimonios de quienes presenciaron ese diálogo con la Comisión de Juicio Político, es de una arrogancia insoportable, pero lo que da cuenta es que esto se planificó de entrada. Esa era una promesa de campaña secreta que tenía Macri apenas asumido su gobierno. Un fallo como ese no salió, como vemos, de un momento para el otro. Fue cocinado, fue negociado, fue sopesado, hasta que al fin lo largaron y después tuvieron que dar marcha atrás porque el escándalo popular fue demasiado fuerte. Y desde entonces se dedicaron, desde que fracasó ese 2x1, ese 2001 iba a decir, ese 2x1, se dedicaron a limar, a hacerlo por otros medios. Y cuando nos preguntamos hoy, ¿de dónde sale tanto negacionismo? ¿Cómo es que llegamos a tener negacionistas sentados en el Congreso, diputados o diputadas, o senadores o senadoras, que a boca de jarro niegan que aquí fueron asesinadas, no murieron solas, fueron asesinadas, fueron secuestradas y desaparecidas 30.000 personas, y es un número, lo repetimos por milésima vez, un número marco, pero bueno, hay 22.000 por lo menos de los que se da cuenta en los informes de Estados Unidos, ¿no?, que mandaron a Estados Unidos las autoridades de aquel momento. Quiero decir, hay un hilo conductor que apenas uno empieza a profundizar en la historia, se empiezan a conocer detalles de las historias, de todas esas historias que sabemos, que conocemos al paso, que nos dejan con ganas de entender más, pero no podemos entender más porque lo que se llama periodismo hoy abandona a esas noticias que son urticantes, que son, que develan algunos de los síntomas más siniestros que tuvimos en los últimos años. Por eso creo, esto que les he contado salió publicado, pero no estuvo en la agenda de ninguna parte, no se comentaba el 24, no es uno no le podría decir que esto es de conocimiento público. Es muy raro lo que uno puede llamar hoy de conocimiento público, porque las cosas están sobre la mesa, pero nadie las lee, nadie las repite, nadie las encadena, nadie las asocia. Entonces, por eso es bueno saber, y por eso lo cuento acá y ya voy redondeando, que cuando se decía el otro día de la plaza a la Corte, y finalmente se fue a la Corte y se permanece en la Corte,
No son dos temas distintos, como en algún momento se dijo, no se quiso decir, se dijo, no son dos temas distintos, es un único y mismo tema, es un único y mismo tema, al que se le agregan un montón de cosas más, un montón de cosas más. Hay muchísimas otras cosas absolutamente reprochables en los jueces de la Corte Suprema actual, pero esa historia del 2x1, de haber llegado al gobierno Macri y haber puesto a los jueces adecuados, con sus secretarios legales adecuados, todos negacionistas, para liberar de un plumazo a los genocidas presos, la intención era terminar de un plumazo con el proceso de memoria, de verdad y de justicia. Y no le salió, porque esta sociedad todavía tenía reflejos más sanos que hoy, cuando el discurso negacionista permea, chorrea, salpica, y muchas que no están tocados por alguna historia personal, por su procedencia, porque no provienen de un ambiente familiarizado con los derechos humanos, compran, lo cuentan como una historia del pasado, pero no es una historia del pasado, porque todos sabemos